Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a estar predicando o enseñando bajo el tema conociendo a Dios a través de la palabra. No hay otra manera, mis hermanos, no hay otra forma, no hay otra vía en la cual nosotros podamos conocer a Dios que no sea a través de su palabra, a través de las escrituras, a través de la meditación de la palabra, a través del estudio profundo de la palabra. No hay otra vía, no hay otra forma Dios. en Amén. la cual nosotros podamos conocer a ese ser divino, a ese ser excelso, a ese ser grande, a ese Dios todopoderoso que ha rescatado nuestra vida del hoyo. Gloria al Señor. Vamos a orar y así ponernos en las manos de Dios. Padre nuestro que moras en los cielos y en nuestros corazones, Señor, en esta hora nos depositamos en tus manos, Dios mío. Padre, tu palabra va a ser expuesta, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú arrojando luz en medio de nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma tú el control de cada palabra que va a salir de mi boca, Dios mío. Prepara la tierra donde va a ser esparcida tu semilla y permite que ella pueda caer en buena tierra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les decía que no hay otra forma, no hay otra vía, no hay otra manera en la que nosotros podamos conocer a Dios que no sea a través de su palabra. Nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, debemos tener el deseo, debemos tener el anhelo, el apetito, las ansias de estudiar la palabra de Dios. Es algo que debe nacer en nosotros. La palabra dice que el Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no podemos quedarnos sentados a esperar que el Señor lo produzca. Tenemos que hacer nuestra parte también. Y entonces cuando comenzamos, tomamos la decisión de comenzar a buscar, entonces Dios en el camino nos va poniendo el hambre, nos va poniendo la sed, nos va poniendo la necesidad de buscar más y más y más. Y a medida que la palabra se nos va iluminando, entonces ese hambre y esa sed va creciendo en nuestro interior. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Dice que porque ellos serán saciados. Usted y yo vamos a ser saciados. Aleluya. Ahora, ¿qué hará el estudio de la palabra? ¿Qué hará el estudio bíblico? ¿Qué producirá el estudio profundo de la palabra en nuestras vidas? ¿Qué va a provocar el estudio profundo de la palabra en nuestras vidas? Bueno, el estudio profundo de la palabra va a provocar crecimiento espiritual. No sé si recuerdan ustedes, hace 2 semanas atrás, estuvimos hablando sobre el fruto del Espíritu. Y en aquella ocasión decíamos de que el fruto es el producto del crecimiento. Para los que toman nota, repito, el fruto es el producto del crecimiento, dando a entender de que si no hay primeramente en nosotros un crecimiento, entonces no hay manera de dar fruto. Si nos vamos a lo secular, incluso en lo secular es así. Cuando usted planta un árbol, una semilla, esa semilla lo primero que va a hacer, lo primero que hace es crecer. Ella va a crecer, va a echar sus hojas, va a echar sus flores y entonces luego y solo luego de haber tenido un crecimiento es que se van a poder recoger frutos de ella. Es que ella va a poder dar fruto. Asimismo es en nuestra vida espiritual. El creyente no da fruto en cuanto se convierte, en cuanto reconoce de que Cristo es su Salvador. No es así, no fue así como lo dijo el Señor en la parábola del sembrador.
Dice que el sembrador salió a sembrar. Y cuando el sembrador sembró, dice que por la noche vino el enemigo y sembró cizaña también junto con el trigo. Y al otro día, cuando vienen los siervos y se dan cuenta, le dicen al Señor, arrancamos la cizaña. Y el Señor le dice, no, no vaya a ser que arrancando la cizaña también arranquen el trigo junto con ella. Vamos a esperar el tiempo de la siega, porque por sus frutos los conoceréis. Dando a entender de que necesitábamos un crecimiento primero. Dando a entender que no hay una manera de dar fruto si no hay crecimiento. Entonces, eso es lo que va a producir el estudio profundo de la palabra. A medida que tú comienzas a conocer a Dios a través de la palabra, eso va a provocar en nosotros un crecimiento espiritual y por ende, entonces vamos a dar frutos. Entre más me alimento o entre más nos alimentamos y nos llenamos de la palabra de Dios, más paz habrá en nuestros corazones. Entre más nos alimentamos y nos llenamos de la palabra de Dios, más fuerte seré ante la adversidad, más fuerte seremos ante la adversidad, más sabiduría tendremos para tomar decisiones, más amor tendremos para dar a los demás, más claridad tendremos para caminar en el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Menos espacio habrá para el temor y la duda. Pero todo esto es entre más nos alimentamos y más nos llenamos de la palabra de Dios. Y mientras más lo hacemos, más podremos reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Y cómo ocurre esto, mis hermanos? ¿De qué manera? No hay otra vía, no hay otra forma que conociendo al Cristo de la gloria. No hay otra forma que no sea estudiando la palabra. Yo sé que a veces se hace un poco tedioso. Yo sé que a veces es difícil y duramos más tiempo viendo Netflix o cualquier video en las redes sociales que frente a la Biblia. Pero es la única manera de crecer. Es la única manera de dar fruto. Es la única manera de conocer al Dios grande que un día nos llamó, al Dios grande que llegó a nuestras vidas. ¿Qué dice segunda de Timoteo en su capítulo 2, versículo, a la altura del versículo 15? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito Dios. Oigan, oye lo que dice, procura con diligencia. O sea, tenemos que tener en nosotros ese celo. Cuando él dice, procura con diligencia, te está diciendo, ten celo. El creyente debe procurar celosamente la aprobación de Dios. Usted no se va a presentar delante de cualquier persona. Cuando usted se va a presentar delante del Dios de los cielos, al cual toda la humanidad debe reverencia, debemos respeto, alabanza. Gloria sea al Señor. Y por eso aquí Pedro le exhorta a Timoteo y le dice, procura cuando tú te vayas a presentarte aprobado. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice que lo tiene que hacer con diligencia, diligentemente. ¿Saben lo que quiere decir diligencia? Es tener cuidado al ejecutar algo. O sea, él va a tener cuidado de cómo se va a presentar delante de Dios. Él no lo va a hacer a la ligera, él no lo va a hacer así como así. Él va a tener cuidado de cómo hacerlo para presentarse delante de Dios. Y cuando se presente delante de Dios, él se va a presentar, ¿tú sabes cómo?
sin tener nada de qué avergonzarse, donde no puedan refutarle nada, donde no puedan señalarle ni decirle, mira, esto está bien o esto está mal. Por eso dice, sin tener nada de qué avergonzarte. ¿Y cómo lo vas a hacer? Usando bien la palabra. Cuando nosotros vamos al contexto de este versículo bíblico, Pablo le está diciendo de que él debe usar bien la palabra de verdad, porque en aquellos tiempos habían muchos falsos maestros, habían muchos falsos profetas que se habían levantado. Y por eso él le decía, mira, no te involucres en contiendas vanas de falsos maestros. ¿Y cómo lo vas a hacer? Usando bien la palabra de verdad. Esa es la manera como lo vamos a hacer. ¿Y para qué, mis hermanos, debemos usar bien la palabra de verdad? Para encontrar aceptación delante de Dios. Es para hallar gracia delante de Él. Es para poder presentarnos, como dice el versículo, para poder presentarnos como obrero aprobado delante de la presencia del Dios de los cielos. ¿Por qué podemos decir que la palabra de Dios trae crecimiento a nuestras vidas? ¿Por qué podemos decir, en qué podemos fundamentar esto? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar, mis hermanos, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, a la altura del versículo 16. Y dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Por qué podemos decir que la palabra de Dios trae crecimiento a nuestras vidas? Porque ella, ¿tú sabes qué hace? Ella nos enseña. ¿Sabe qué más hace? Ella nos corrige, ella nos redarguye, ella nos instruye en justicia. Y luego de hacer todo esto, entonces es imposible no tener un crecimiento. Es imposible luego entonces de tener un crecimiento no mostrar los frutos los cuales está esperando el Señor de nosotros que demos. Ahora, ¿por qué le decimos que la palabra de Dios es útil para enseñar? Mis hermanos, cada uno de nosotros nacimos en diferentes países, por ende tenemos diferentes culturas, venimos de senos de familias diferentes, con diferentes tipos de enseñanza, y por ende también tenemos diferentes tipos de crianza. No todos tenemos la misma crianza. Y nuestros padres, cuando nos enseñaron y nos educaron, lo hicieron, ustedes saben, ¿basado en qué? Basado en lo que ellos habían aprendido, basado en sus experiencias. El que tuvo la oportunidad o la dicha de nacer en un seno cristiano y pudo crecer bajo los estatutos de lo que es el cristianismo, fue un dichoso y un bendecido, pero no todos tuvimos esa dicha. Y nosotros fuimos creciendo con ciertos patrones de conducta que si no nos fueron enseñados por nuestros padres, los aprendimos en la sociedad en la cual vivíamos y en la cual nos relacionábamos. Ahora, ¿qué hace la Escritura? Dice que la Escritura nos enseña, pero yo tengo aquí 3 puntos. Dice que la primera forma en la cual la Escritura nos va a enseñar es que nos va a dar una base firme. Escuche bien, una base firme en la que podamos construir nuestras vidas. Una base que no nos fue dada en lo secular. Por mucho que nuestros padres quisieron instruirnos y enseñarnos lo mejor, no teníamos o no estaba fundamentado bajo las bases bíblicas.
Y como no estaba fundamentado bajo las bases bíblicas, entonces no era una base sólida, no era una base firme. Y eso es lo que va a hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos va a enseñar a fundamentar nuestras vidas con una base sólida. Así dice la palabra de Dios. Dice que hubo un hombre, dice el hombre que construyó su casa sobre la roca. Dice que le van a comparar a un hombre prudente. ¿Y quién es la roca? Es la roca, es Cristo Jesús. Y ahí es que nosotros tenemos que formar y fundamentar esa base firme y sólida. ¿Qué otra cosa hace la Escritura? Bueno, ella nos ayuda a corregir las ideas equivocadas que tenemos. Nosotros también hemos venido y hemos llegado al Evangelio con ideas equivocadas, con conceptos erróneos. Hemos venido creyendo una cosa y cuando vamos a la luz de la Escritura nos damos cuenta de que no es así, de que hemos estado equivocados toda una vida. Y cuán difícil a veces se nos hace el poder desmontar todo ese argumento que tenemos en nuestra mente para poder entonces volver a aprender. Hay un dicho en lo secular que dice que es más fácil que te engañen que convencerte que tú has sido engañado toda tu vida. Pero tenemos que tener un espíritu enseñable y someternos para poder entonces aprender lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Muchos han llamado la Biblia como el manual de vida. Ese es el manual por el cual todo cristiano debe regirse. Y por eso ella no solo nos enseña a tener una base firme y construir nuestras vidas sobre esa base, sino también que nos ayuda a corregir ideas equivocadas y conceptos erróneos que traíamos o que teníamos cuando vinimos del mundo. Lo otro que hace es construir una convicción con seguridad en nosotros. Mira, luego que tú eres capaz de volver a aprender, luego que tú eres capaz de desmontar todo eso que tú traías y volver a aprender, usted va a tener una convicción porque el Espíritu Santo lo va a poner en ti y va a tener una convicción segura de lo que usted tiene, de lo que ha hecho, de lo que ha recibido, de lo que ha aprendido, porque el Espíritu Santo te lo hace sentir. Lo otro que hace la palabra de Dios es redarguirnos. Ahora, ¿qué es redarguir? ¿Qué quiere decir redarguir? Yo encontré dos conceptos acá. Uno no se desliga del otro, pero tengo dos conceptos. El que normalmente conocemos todos es que la palabra redarguir quiere decir que la palabra nos convence de un error y nos reprende con argumentos claros y sólidos. Ese es el concepto que conocemos todos. Yo encontré otro que dice que la palabra de Dios nos redarguye porque redarguir es contraargumentar. Escuche bien, contraargumentar. ¿Por qué contraargumentar? Porque hay alguien, hay alguien que dice el Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice que va a acusarnos de día y de noche delante de la presencia de Dios. Oigan lo que dice el Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. O sea, hay un acusador que todos sabemos quién es, el diablo, que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Pero dice que la palabra de Dios lo que hace es contraargumentar. O sea, él presenta delante de Dios argumentos en contra tuya, acusándote. Pero la palabra de Dios es un contraargumento, algo que desmonta
todo argumento que Satanás pueda presentar en tu contra. Porque Cristo fue el que te salvó. Cristo fue el que murió por ti. La sangre de Cristo es la que te limpió. Y por eso la palabra de Dios nos redarguye. ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios, mis hermanos? Dicen las escrituras que nos corrige. Ahora, yo le estoy explicando todo esto, mis hermanos, porque recuerden que es bajo el tema creciendo o conociendo a Dios a través de las escrituras. ¿Y cómo es que conocemos a Dios? Mira, luego de que Él te enseña, te corrige, te redarguye y te instruye en justicia, entonces tú vas a aprender más de Dios, vas a aprender más del carácter de Dios, vas a conocer más la persona de Dios. Porque a veces caemos en errores y es porque no hemos conocido a plenitud el carácter de Cristo, la santidad de Cristo. Dice que la palabra nos corrige. Y dentro de la corrección tenemos 8 puntos que tocar. No sé si me dará tiempo tocarlos todos y si no podemos seguir en otra ocasión. Pero vamos a ir avanzando. El primer punto dice que la palabra de Dios nos corrige el pecado y el mal comportamiento en nuestra vida. Repito, corrige el pecado y el mal comportamiento en nuestra vida. Usted sabe lo que hace la Biblia. La Biblia expone lo que es pecado y nos muestra la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de arrepentirnos y alejarnos de las malas acciones. Eso es lo que hace la Escritura. Cuando tú te pones a leer y a escudriñar, la misma palabra comienza a convencerte de que necesitamos arrepentirnos. La misma palabra comienza a convencernos de pecado. Nos corrige cuando nos desviamos del camino recto, recordándonos lo que es justo ante los ojos de Dios. ¿Qué dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6 a la altura del versículo 23? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay una manera de que tú puedas entender esto. Usted se lo dice a una persona en el mundo. La palabra de Dios dice que el hombre carnal no puede entender lo espiritual. Por eso tú le tratas de entender este versículo y le tratas de convencer de que él es un pecador y que por ende la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y él no te va a entender. Pero una vez que Cristo ha venido a tu vida, una vez que el Espíritu Santo ya llegó a nuestras vidas, nos llenó, nos convenció de justicia, de pecado y de juicio, entonces tú vas a entender de lo que nosotros lo que merecíamos era muerte. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó. Y por ende nosotros lo que hemos recibido es la dádiva del Señor. La dádiva es el regalo de vida eterna que dice la palabra que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la palabra, primer punto, la palabra nos corrige el pecado y el mal comportamiento para los que toman nota. Lo segundo que corrige la palabra de Dios en nuestras vidas, corrige nuestras actitudes y nuestros pensamientos. La palabra nos invita a tener una actitud de humildad, una actitud de amor, una actitud de servicio. Gloria sea a Dios. Nos corrige cuando tenemos pensamientos orgullosos, en pensamientos de envidia, resentimiento o cualquier actitud contraria al carácter de Cristo. Esto lo hace la palabra de Dios. Por eso es que es tan necesario, hermano, poder cada día leer tan siquiera un capítulo de la Biblia.
Y es porque ella nos corrige. Y al corregirnos, nos va a hacer mejor persona cada día. Porque vamos a estar creciendo. Cuando tú eres capaz de aceptar la corrección, usted está dando a entender que usted está dispuesto y listo para seguir creciendo. Listo para escalar un peldaño. Listo para escalar de nivel. Eso es lo que usted está dando a entender cuando usted es capaz de someterse a la corrección. ¿Qué dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 12 en el versículo 2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo. No se conformen a lo que pueda ofrecer este mundo. Son muchas las cosas que nos ofrecen, sí. Pero recuerden que somos extranjeros y peregrinos. Recuerden que estamos en esta tierra de paso. Por tanto y demás, Pablo, hablando aquí, dice, no os conforméis a este siglo, sino renueven. Mira, transformemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y lo vamos a hacer como dice que por medio de la renovación, renovando vuestro entendimiento. ¿Y para qué tenemos que hacer que renovar nuestro entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no cambiamos esa manera de pensar que traíamos del mundo, si nosotros no nos renovamos por medio de las escrituras, nuestro pensamiento, si no nos transformamos por medio de la renovación de nuestro pensamiento, no hay manera de que podamos comprender cuál sea la voluntad de Dios. En muchas ocasiones nosotros nos hemos encontrado diciendo, ay, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé para qué a mí me llamaron, yo no sé cuál es el designio que Dios tiene para mí, yo no sé cuál es. La palabra de Dios te está diciendo claramente qué tienes que hacer para que puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. Y dice que es agradable y perfecta. Gloria a Dios. Lo otro, como tercer punto, hermano, la palabra de Dios nos corrige la falta de fe y confianza en Dios. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces hemos dudado? Bueno, la palabra de Dios nos corrige acerca de la falta de fe y confianza en Dios. Nos corrige cuando dudamos de la fidelidad de Dios, recordándonos que sus promesas y el llamado a confiar en Él, especialmente en tiempos difíciles. ¿Cuántos no han pasado por tiempos difíciles? Estoy seguro que aún muchos están en tiempos difíciles. Pero es en ese momento, cuando estás atravesando el desierto, cuando estás en medio del valle de Acor, cuando estás en medio del valle de lágrimas, ahí que Dios te recuerda que hay promesas que son para ti y que son fieles y verdaderas. Y que Dios viene con una palabra y te anima y te exhorta y te dice, hijo mío, no importa dónde estés, no importa lo que estés atravesando, yo estoy contigo. Y tengo muchas promesas para ti. Gloria sea al Señor. En esos momentos difíciles, mis hermanos, a veces es imposible no menguar. Porque a veces sentimos la opresión muy fuerte. A veces el horno cuando se calienta 7 veces más es difícil. Pero allí donde cuando estaban los 3 jóvenes hebreos en medio del horno y dice que el horno se calentó 7 veces más. ¿Quién apareció allí?
¿Quién estaba allí para cuidar, para proteger, para consolar? Bendito Dios. Y para compensar la fidelidad, para compensar la obediencia que esos hombres habían decidido hacer en ese momento. Ahora, ¿qué dice el libro de Proverbios? El libro de Proverbios en el capítulo 3, libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Has intentado apoyarte en tu propia prudencia? ¿Has intentado resolver los problemas por ti mismo? Pero siente que mientras más te esmeras, siente que mientras más te esfuerzas, siente que mientras más puertas tocas, menos resuelves. La palabra de Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu conocimiento, no te apoyes en el nivel de gestión que tienes, no te apoyes en tus amistades, no te apoyes en tus recursos. Fíate de Jehová en todos tus caminos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fíate de Jehová en todos tus caminos. Por eso podemos decir que la palabra de Dios corrige la falta de fe y confianza en Dios. Como cuarto punto, y lo vamos a dejar hasta acá, y seguimos, si así lo entienden, seguimos el viernes que viene. Cuarto punto, la palabra de Dios corrige el maltrato hacia los demás. Y usted me dirá, pero mi hermano Lázaro, yo no maltrato a los demás. ¿Cómo usted puede decir eso? Hemos maltratado, mis hermanos. Cuando actuamos con egoísmo, cuando actuamos con odio, cuando actuamos con rencor, cuando en nosotros se pone de manifiesto la falta de comprensión hacia los demás, entonces estamos maltratando a los demás. Si hay alguno que no en algún momento de la vida no ha sido así, que me lo diga. Pero la palabra de Dios nos corrige. ¿Cuántas veces hemos alzado la voz? ¿Cuántas veces nos hemos airado por bobería, poniendo en juego incluso hasta nuestro testimonio? Pero dice que la palabra de Dios dice en Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. No se nos puede olvidar. Tú eres incapaz de hacerte daño a ti mismo. Tú eres incapaz de atentar en algo que vaya en contra de tu bienestar. Por tanto y demás, si tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo, tú también debes ser incapaz de hacerle eso a tu prójimo, de hablarle con rencor, de hablarle con envidia, de tener recelo en tu corazón, de tener falta de comprensión. Dice la palabra de Dios, sé misericordioso, porque Jehová tu Dios es misericordioso. Bendito sea Dios. Mis hermanos, les repito los 4 puntos que hemos dado hasta ahora. La palabra de Dios corrige el pecado y el mal comportamiento, corrige nuestras actitudes y pensamientos, corrige la falta de fe y confianza en Dios, corrige el maltrato hacia los demás, y vamos a dejarlo ahí en el 4 punto. Gloria sea al Señor. Dense, si se han dado cuenta, la palabra nos corrige más, son más las correcciones, pero es que cuando nos corrige estamos aprendiendo, cuando nos corrige estamos creciendo, cuando nos corrige nos están enseñando, nos están instruyendo. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Lo vamos a dejar hasta acá, no quiero tomar mucho tiempo, llevamos ya más de 40 minutos. Gloria a Dios. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Oremos. Eterno Dios y Padre de misericordia, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, Dios mío. Como te dije al principio, Señor, permite, Señor, que podamos atesorarla en nuestros corazones.
Permite que podamos ser hacedores de ella y no oidores olvidadizos. Permite, Dios mío, que nosotros podamos ser siervos humildes, mansos, Señor, que podamos, Señor, someternos a tu corrección, someternos a la enseñanza que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a crecer espiritualmente por medio de tu palabra. Ayúdanos a conocerte más cada día por medio de tu palabra, Señor, y así poder dar los frutos que tú esperas de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú puedas bendecir en esta hora a cada uno de mis hermanos. Bendice la palabra en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Permite que podamos taladrarla, Dios mío, grabarla, atesorarla en nuestros corazones, que podamos meditar en ella de día y de noche, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todo se lo debo a Él.